adorarle, a bendecirle, Él cumple su palabra. Él dice que donde se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Amén. Y aquí habemos más de 2. Amén. Y estamos reunidos en su nombre. ¿Por qué digo que Dios ha estado aquí? Porque la hermana de Elmi no tenía idea de lo que yo iba a compartir. Y ella cantó una canción que decía... ¿Qué decía la canción que cantó la hermana de Elmi? Que Cristo pronto viene. Y yo quiero compartir con ustedes acerca del futuro, más sobre el futuro. ¿A quién le gustaría conocer más sobre el futuro? Nosotros siempre queremos entender un poco más hacia adelante. Amén. Pero el futuro para nosotros es glorioso. Digo para nosotros, incluyéndome, ¿no?, en la iglesia, en los hijos de Dios. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, tendría que decir amén, con fuerza en su corazón, sin miedo. Porque otra pregunta que yo les haría: ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es salvo? ¿O por qué cree usted que es salvo? Por misericordia. Pero ¿en qué se basa la misericordia de Dios para que usted diga, o en qué usted basa la misericordia de Dios para decir que por la misericordia de Dios es salvo? ¿Qué pasa que hay tanto silencio? Ustedes tienen razón. Somos salvos por la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Pero la misericordia de Dios se hace real, se hace presente. ¿Cómo la vemos nosotros, la misericordia de Dios, actuando en este mundo y llegando a nuestras vidas? ¿Cómo la vemos? Por medio del Señor Jesús. Por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. La misericordia la cual Dios tuvo en el futuro de Él, en el pasado, porque cuando Dios estuvo allí antes de la fundación del mundo, Él ya predestinó para salvación al hombre. Entonces, en ese futuro de Dios, Él lo proyectó hasta ahora, para que la salvación llegara a nosotros. La salvación ha venido ocurriendo generación en generación. Las generaciones hacia atrás de nosotros han recibido la gracia de Dios y han vivido en ella por fe, como los apóstoles que recibieron, ¿no es cierto?, instrucciones mismas de la misericordia presente de Dios en ese momento allí con ellos. Aquella misericordia les hablaba y les indicaba el camino a seguir: Jesucristo. Pero nosotros hoy día estamos aquí delante, ¿no es cierto?, de Dios. Pero queremos saber qué sucederá más adelante. Porque la misericordia de Dios se extiende sobre nuestras vidas, pero avanza hacia adelante. La misericordia de Dios no se detiene. La misericordia de Dios siempre va de día en día aumentando. Como cuando amanece el día, está un poco así entre aclareciendo, pero usted va viendo que el día va avanzando y al mediodía tenemos un solazo espléndido. Amén. Entonces, la gloria de Dios es igual. Comenzó, pero tiene que ir creciendo, porque el reino de Dios será establecido en la tierra. Y ese futuro cercano puede ser ya. Para que esto comience a suceder, solo tiene que el Señor Jesucristo levantar a su iglesia. Y las señales, hermano, para que el Señor Jesucristo levante a su iglesia, ya están todas cumplidas. Como decía la hermana, peste, hambre, terremoto, guerra. Son las señales que el Señor Jesucristo nos dio allí en Mateo, para que nosotros estuviéramos atentos a su venida. Estas señales ya se han cumplido. Entonces ahora lo único que falta que nosotros, los que estamos vivos, sintamos la final trompeta y nuestros cuerpos sean cambiados y vamos al encuentro del Señor. Este será el rapto.
en la gracia y en la misericordia de Dios. Y que no, lógicamente, como no han creído, no lo han recibido. Entonces, la iglesia parte a estar con su Señor en las bodas gloriosas del Cordero. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren estar allí? Amén. Yo quiero estar allí. Entonces, este es el tiempo que hoy compartiremos. El tiempo futuro de la iglesia. Dice la segunda venida de Cristo. Si ustedes buscan allí en Apocalipsis, en el capítulo 1 de este libro de Juan, el libro de la revelación que Dios le da a Juan, en el verso 7 tenemos aquí, en el primer capítulo, una revelación así. Dice la Escritura, ¿la tiene todo? Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Se ponen en pie y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el 8, amén, porque como son dos. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí habla el Señor y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Revela a nuestros corazones, Señor, para que pueda ella hacer vida y producir este querer como es hacer en nosotros, para que podamos estar atentos, Señor, y despiertos a tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, conforme tu gracia, conforme tu misericordia, pido que tú abras la mente y los corazones de mis hermanos para que ellos reciban tu palabra, porque tu palabra es la que edifica, tu palabra es la que consuela, tu palabra es la que liberta, tu palabra cumple hoy día su función en este lugar sobre cada uno de nuestros corazones. Padre, conforme tu palabra toma autoridad sobre toda incredulidad, sobre todo espíritu contrario al tuyo, en el nombre de Jesús lo he hecho fuera de este lugar, porque no tiene arte ni parte. Tu gracia sigue avanzando en este lugar, para tu gloria, para tu honra, mi Señor. Aleluya. Entonces, aquí, hermanos, tenemos una palabra gloriosa que el Señor nos da a través de este apóstol amado que él tuvo allí, que se recostaba en su hombro, y que al final de la carrera de este apóstol, allí en una isla llamada Parmo, estaba desterrado, dispuesto para morir. Dios le da esta revelación para nosotros, sus hijos, su pueblo, para que tuviéramos esta esperanza gloriosa de lo que sucedería. Aquí está hablando el Señor, si ustedes se dan cuenta, no está hablando del rapto, no está hablando del rapto de la iglesia. Si ustedes logran entender las Escrituras en esta noche, se darán cuenta que no está hablando del rapto, porque el rapto de la iglesia dice que será así, en una abrir y cerrar de ojos. La iglesia será levantada, no se dará cuenta nadie. ¿O sí? En ese momento no se dará cuenta nadie, solo que hará lamentación los hombres, porque aquí quedará el desolamiento. Mucha gente buscará a sus hijos, mucha gente buscará a su familia, mucha gente buscará a su madre, a su padre, y no lo hallará. ¿Por qué? Porque estarán en las bodas, mientras ellos aquí estarán en la gran tribulación. La gran tribulación, hermano, es cuando Dios desata su ira, su enojo sobre los seres humanos y sobre este mundo. Así que no es cosa simple. Es la ira de Dios, el enojo de Dios en contra de los seres humanos que no han querido por generaciones y siglos recibir la gracia de Dios. Pero aquí, en estas escrituras, hermano, encontramos lo que llamamos cuando Cristo viene para reinar sobre la tierra por 1000 años. Por eso la Escritura dice aquí, he aquí viene con las nubes y todo ojo, todo hombre, toda mujer le verá.
vendrá, los grandes, los pequeños, todos sabrán que es el que murió allí en la cruz del Calvario. Así que esto es glorioso. Y esto lo afirma y lo confirma el Señor. Por eso Él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, para que nos quede claro, y el que ha de venir. Él es todopoderoso, Él lo puede hacer todo, hermano. Aleluya. Así que Él está hablando esta palabra para que nosotros podamos creer en su gracia. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 19, tenemos aquí otra revelación. En el verso 11 del capítulo 19 dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, aquí la Biblia nos muestra al Señor Jesucristo viniendo en las nubes, montado en un caballo blanco. Pero no viene solo. No viene solo. Viene con los ejércitos celestiales. Aleluya. Porque su reino va a ser establecido sobre este mundo. Cuando el Señor aparezca en las nubes, ¿usted qué cree que pensarán los gobiernos políticos de este tiempo? ¿Se han imaginado por qué cree? Dice la Biblia que Él viene con los ejércitos celestiales y su ropa está teñida y Él trae una espada para pelear. Él no viene a otra cosa sino que a pelear y a impartir justicia. Porque las naciones, hermano, todas están corrompidas. Todas las naciones están corrompidas y lo único que tienen es idolatría. Entonces, cuando aparezca el Señor en las nubes, lo que pensará este mundo y lo que se le está enseñando a este mundo, dirán: ¡ah! Los extraterrestres nos vienen a invadir. ¿Sí? Es lo que se les enseña cada día a través de la televisión. Ustedes pueden ver programas y películas que hablan de esta situación. Entonces el mundo ya está preparado. Satanás tiene el mundo preparado mentalmente de que será una invasión extraterrestre. Entonces los ejércitos del mundo se prepararán para hacerle la guerra al santo. No querrán ser dominados, porque los reinos: ah, sí, Señor, aquí está, toma la llave de la ciudad, la llave del país. No. Los reinos de la tierra le harán la guerra. Aquí dice la Biblia, hermano, que Él viene en un caballo. En un caballo. El caballo significa autoridad, significa poder sobre el hombre. Por eso sus ejércitos vienen con Él. Amén. Los ejércitos vienen con Él para que el reino de Dios sea establecido. Así que el reino de Dios será visible en ese tiempo. Las naciones serán juzgadas con justicia, con rectitud. Ya los ladrones ya no podrán. Los fornicarios ya serán juzgados. Los hechiceros, los mentirosos, los idólatras. Ya no podremos hacernos los tontos o intentando engañarnos los unos a los otros. No podemos. Porque la justicia de Dios será impartida sobre la tierra. Amén.
la justicia de Dios será impartida, hermano. Ahí ya no empezaremos a mirar mal al hermanito, no, sino que la justicia de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros queremos impartir justicia o que se hagan las cosas como nosotros queremos, pero ¿y a nosotros qué? Nosotros normalmente queremos que eso sea así, que sea así, pero siempre nos quedamos fuera. Y el Señor, cuando imparte justicia, nos incluye a todos. La justicia de Dios nos incluye a todos. Así que no podremos escapar de su justicia, de su juicio. Así que lo que el hombre debe hacer es, ahora en este tiempo, que tenemos la posibilidad de abrazar con toda nuestra fuerza a Jesús. Amén. Porque aquel tiempo, hermano, será horrible. Será horrible. Si ustedes me acompañan allí a Apocalipsis 20, yo me estoy saltando algunos textos aquí. En Apocalipsis 20, en el verso 3, el 1 al 3. Dice aquí en el verso 1, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel que apareció con una gran cadena en la mano, mire para qué apareció. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser soltado un poco de tiempo. La Biblia nos habla que aquel ángel, cuando el ejército de Dios viene y toma autoridad, entonces el ángel lo que hace, un ángel de Dios viene y ata al principal que siempre anda confundiendo las mentes y los corazones. Este es Satanás, el diablo, el que anda engañando, el que anda produciendo ira en los corazones, robos, adulterio, hechicería. Estas son todas cosas que produce Satanás. La mentira, dice que él es el padre de la mentira. El engañador, se le llama el engañador porque es el padre del engaño. Entonces, este ente maligno será atado porque la justicia de Dios será establecida. Pero la Biblia dice que será atado por un tiempo, mientras el reino de Cristo es establecido. 1000 años, dice, al cumplimiento de los 1000 años, este ente maligno será suelto nuevamente. Ustedes se han preguntado, pero ¿por qué Dios lo ata, lo tiene en el abismo y después lo vuelve a soltar? Sencillamente porque durante estos 1000 años del reinado de Jesucristo habrá paz en la tierra. Si no, vamos a ver allí en Isaías, en el capítulo 11 de Isaías, en el verso 4 en adelante dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de su labio matará al impío. Y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Mire el cambio que hará Dios aquí. Que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas,
Y el león como el buey comerán ¿qué? Paja. Y el niño de pecho jugará sobre cuevas de aspí, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de las víboras. Dice, no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si ustedes se dan cuenta, Dios hará un cambio tremendo, porque la justicia de Dios, hermanos, se producirá gloriosa. Entonces, como habrá paz y habrá esta justicia tan plena, tan maravillosa, entonces los hombres en este tiempo se acostumbrarán a vivir en la justicia y no conocerán otra cosa. Entonces, Dios lo que hará será probar los corazones, como en este tiempo lo hace con nosotros. Si verdaderamente nosotros le amamos o no le amamos. En ese tiempo sucederá igual. En aquel tiempo, aquel ente maligno será suelto para probar a las naciones, para probarlas, si verdaderamente lo amaban a él o no lo amaban. Y saldrá el engañador, dice, y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que Satanás lo único que hará será nuevamente confundir la mente y los corazones para hacerle la guerra a los santos, para hacerle la guerra a aquellos redimidos. Pero dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y los consumirá todo. Hermano, la seguridad nuestra o la condición nuestra está asegurada. Por eso yo les preguntaba a ustedes de qué dependía su salvación. Porque muchas veces nosotros, al entender o leer algo de esto, pensamos que solamente es para aquel tiempo, o sencillamente no entendemos muchas veces nada. Pero su salvación no depende de usted. La salvación depende de Jesucristo. De usted depende, escúcheme bien, de usted depende el que retener su salvación. De usted depende el llegar hasta el final del camino. Eso sí depende de usted. Porque el Señor no pasará al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Nosotros usamos una frase que es muy común. El Señor sabe. ¿No? El Señor sabe, le hemos puesto apellido y todo eso. El Señor sabe. ¿No? El Señor sabe. No, si el Señor sabe, Él conoce mi vida, desde mucho, ¿no? Y es por eso es el gran peligro. Es el gran peligro porque el Señor sabe tu condición. Sabe, Él conoce tu vida. Él sabe que debes esforzarte, que debes negarte. Él sabe. Él sabe que estás siendo mediocre. Él sabe, hermano, que necesitamos acercarnos más y más a Él, que necesitamos buscarle. El Señor sabe. Y también sabe que no lo hacemos. El Señor sabe que estamos afanados de situaciones diversas, nuestras, propias, que no hemos apartado de Él. El Señor lo sabe. Y su misericordia se sigue extendiendo. Pero nosotros debemos reaccionar. Porque si no nos quedaremos fuera de la gracia y de la misericordia de Dios. No disfrutaremos, no veremos esto maravilloso, glorioso, que será el milenio. En cambio, si nosotros somos fieles, estaremos en el milenio con Jesús. Porque los muertos en Cristo, dice ahí en Tesalonicenses, resucitarán. Si el tiempo pasara y Jesús no viniera, la muerte nos llevará a Él igualmente. La muerte carnal, pero espiritualmente no moriremos, seguiremos hacia adelante. Esperando aquel día en que el Señor haga sonar la final trompeta y nuestros cuerpos sean nuevamente vueltos a nosotros. Pero no ya carnales, sino que cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos, maravillosos, en los cuales viviremos en el milenio. Para eso, nosotros necesitamos luchar, necesitamos permanecer, necesitamos esforzarnos, negarnos,
Allí en 1 Corintios, si ustedes me acompañan, en el capítulo 3, encontramos al apóstol Pablo hablándonos de esta gracia y de esta misericordia la cual Dios tiene para con nosotros. Ustedes dirán, es que pasó de una situación a otra. Estamos en el tema, nos lleva a lo mismo. En el verso 9 del capítulo 5, el verso 6 del capítulo 3 de 1 Corintios. 3, 6. Hasta el verso 15 leeremos. 1 Corintios capítulo 3, 6 al 15. Dice, el apóstol Pablo hablando aquí dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá. ¿Qué recibirá? Hermanos, el apóstol Pablo aquí él se presenta, por eso él dice, yo planté, vino Apolo y regó, pero el que produce el crecimiento, el que produce la madurez, el que produce la perseverancia, es Dios. Pero así como Apolo y yo recibiremos recompensa por nuestra labor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el hombre va a ser galardonado, va a ser recompensado. Seguimos leyendo. Nos quedamos en el verso 9, o en el 8. Y recibirá conforme su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y yo sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, cuando habla del día, hermano, está hablando del día del juicio. El día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. También habla, hermano, se refiere que la obra será probada, nuestra obra, de la prueba. El fuego también lo podemos referir a la prueba del día a día. Cuando somos confrontados con alguna situación, ¿no es cierto? Ahí realmente también será probada nuestra calidad de fe. ¿Cómo estamos edificando? Será comprobada nuestra construcción. ¿Dónde estoy parado realmente? ¿O dónde estoy edificando realmente? Si ustedes se recuerdan a aquel hombre que hizo caso de la palabra de Dios y edificó sobre la roca, ¿se recuerdan? Que aunque viniera un viento, aunque vinieron tempestades, siguió su casa firme. Entonces, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren ustedes en qué están sobreedificando. Pero cuando nosotros hablamos de esta recompensa gloriosa que tendremos, porque cada hombre recibirá recompensa de su labor, si es que hay labor, si es que esa labor que usted realiza permanece, si no es solamente paja lo que está construyendo. Usted lo sabe,
¿Cómo está edificando su vida? ¿Se está esforzando lo suficiente? ¿Se está negando lo suficiente? ¿Está luchando lo suficiente para que el Evangelio, para que el reino de Dios avance? ¿O solo está luchando con su propia carne para poder permanecer? Recuérdense que Dios nos ha llamado como su pueblo, como su nación, para que nosotros anunciemos su misericordia. Y la misericordia de Dios deben correr, deben avanzar. No podemos conformarnos de seguir de la misma manera. Nosotros hemos sido llamados como atalaya. El apóstol Pablo aquí dice, nosotros como colaboradores de Dios. Amén. Nosotros somos sus colaboradores. Él nos usa para que su palabra fluya, para que su palabra alcance a otros. Es su labor igualmente. Es mi labor, es su labor. Es la labor de cada uno de nosotros de comunicar su palabra. No solamente de una altar, sino en el día a día. Allí en el almacén, en la viga, en el autobús, allí, en el negocio donde vamos a comprar allí. Hay que hablar con la gente. La gente necesita escuchar una palabra. Y esa palabra Dios la ha puesto en sus labios. Si usted está construyendo de esta forma, le aseguro que estará edificando y construyendo en oro. Amén. En 2 de Corintios, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el verso 10, 9 y 10, dice así: por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que entonces, hermano, la Biblia aquí nos está hablando a nosotros que llegará el momento en que tendremos que dar cuenta. Tendremos que estar allí delante del tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta por lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Entonces, por eso el apóstol decía, aunque ausente o presente, yo quiero serle grato. Yo quiero servirle, aunque sea allá o acá, como sea. Yo quiero ser agradable para Él. Reconociendo su señorío, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Porque Él es el que juzgará las naciones. Él es el que las guiará con brazo de hierro. Ahí no habrá misericordia. Su justicia prevalecerá. Por eso le decía, Dios no posará por inocente al culpable. No lo pasará. Al inocente no lo va a poner como culpable, ni al culpable lo pondrá como inocente. Dios es justo. Lo que merecemos nosotros es lo que recibiremos. Si no merecemos nada, porque nada hemos hecho, ya se puede esperar que le tocará. Entonces nosotros debemos obrar. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de obras. De obras. Por eso él habla de que miremos cómo estamos viviendo, cómo estamos edificando, si realmente estamos construyendo o no. Porque aquí no se trata de que yo tengo la casa más bonita, que yo he mandado a mis hijos a los mejores colegios, es que tengo el mejor televisor, es que tengo el mejor coche. No se trata de eso. Se trata de construir tu vida en Dios. ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios?